La siguiente participación es del licenciado Luis Alberto Vázquez Pérez, adaptación psicométrica de un instrumento para medir riesgo suicida en adolescentes yucatecos, alternativas de uso. El licenciado Luis Alberto es maestrante en trabajo social y también es becario del proyecto PAPIT IN 303917, Violencia Social en la Península de Yucatán, 2010 a 2015, incidencias, zonas de mayor riesgo, prevención e intervención. Pues sí me gustaría, pero probablemente no sé si lo voy a poder manejar desde mi teclado. Sí, ok. Entonces sí, ok, perfecto. Bueno, primero que nada quiero hacer una manifestación muy importante. Yo vine a compartir en un sentido amplio mi trabajo. El tema del suicidio es un asunto muy importante en la agenda social de los yucatecos. Es también un problema de una coyuntura social que amerita su estudio y análisis por parte de todo el mundo. Es también un tema de salud pública y en ese sentido todos estamos implicados. Mi plática, lo que les vine a compartir, es una cuestión que atañe directamente a ciertos profesionales del sector educativo, del sector clínico también, pero todo aquel que tenga un conocido en el nivel de estudios de secundaria, creo que se va a poder llevar cuestiones importantes de esta conversación que vine a tener con ustedes. Y, para empezar, quiero compartir una de las cosas que yo recuerdo con más claridad del Congreso de Suicidología, de la Asociación Mexicana de Suicidología, que ocurrió en Campeche en el año 2013. En algún punto de alguna conferencia magistral se explicó con detalle la siguiente idea. No todo el que dice que va a suicidarse lo intenta, pero sí todo el que se suicida en algún momento comentó acerca de sus intenciones. Esta frase, esta idea, este planteamiento tiene varias cosas de valor desde mi punto de vista. Una es la importancia del discurso de todo mundo. Es un indicador. Alguien preguntaba acerca de los indicadores al principio de la jornada, pero también sugiere acerca de la posibilidad de poder detectar la cuestión suicida, la conducta suicida antes de que ésta se manifieste. Estamos hablando de prevención primaria. Y partiendo de esta serie de pensamientos, yo me hice esta pregunta: ¿qué pasaría si pudiéramos detectar el riesgo suicida en individuos de una franja de edad específica? ¿Y cuál sería esta franja de edad más importante? Pues bueno, yo no tenía el dato, pero hace algunos momentos la doctora Laura Hernández comentaba que la franja de edad de más rápido crecimiento en cuanto a incidencia de la cuestión suicida es la que está entre 15 y 20 años. Es la de más alto crecimiento. Entonces, en ese sentido, pues creo que la adolescencia, ya por la tendencia que estamos viendo, se pone en el centro de en un lugar importante dentro del estudio del suicidio. Ahora, se trata, más específicamente lo que les vengo a platicar, de una adaptación psicométrica de un instrumento de riesgo suicida
y lo que hicimos es hacer una extensa aplicación en Yucatán para validar esta prueba para nuestra población. Y bueno, este es producto de un proceso, de un conglomerado mucho mayor, que es este proyecto de violencia social en la península de la UNAM, dentro de los proyectos PAPIT. Y bueno, yo estructuré esta conversación en 4 fases. Primero me gustaría hablarles acerca de lo que es el análisis factorial, que es central en el proceso de validación. Luego hablar del origen y la historia de la prueba que se validó. Posteriormente, cómo hicimos la validación psicométrica y finalmente algunas alternativas de uso de esta herramienta ya adaptada. Y bueno, empecemos con qué es el análisis factorial. Vemos en pantalla a Raymond Bernard Cattell. Es un psicólogo de los más importantes del siglo XX. Este señor hizo un vasto trabajo que trascendió al campo de la psicología. En general, su trabajo se sigue aplicando con la misma lógica en campos como la economía, la planeación de políticas públicas, la mercadotecnia, entre otras aplicaciones. Él fue nacido en Reino Unido y se avecindó en Estados Unidos, como muchos científicos de la época, y él era un apegado a la sistematización, al empirismo, al método científico, y definitivamente adoptó a la estadística como una brújula en su trabajo. Él criticaba la teorización verbal, ¿no? De alguna manera un ataque pues no tan indirecto hacia Freud y hacia estas corrientes de pensamiento que tenían ciertas estructuras que era difícil de comprobar. Entonces él decía, no, nuestras afirmaciones teóricas las tenemos que comprobar. Entonces, bueno, incluso se ganó el mote del teórico ateórico, porque él no se rehusaba a teorizar antes de que tuviera datos empíricos. Primero eran los datos, los números, y posteriormente venía pues cualquier estructuración de teoría, ¿no? Una forma de trabajar. Y pues entre sus aportaciones, probablemente la aportación más famosa, además del análisis factorial como técnica de trabajo, está la prueba de 16 PF, 16 factores de la personalidad, que él identificó a este rango de 16 características como las que mejor reflejaban la naturaleza humana. Esta teoría evolucionó a partir del trabajo de Costa y McCrae, que siempre utilizaron la misma técnica para crear una teoría más actual, más vigente, que es la teoría de los 5 grandes, Big Five, que pues representa la vanguardia en cuanto a estudios de personalidad actualmente. Ahora, regresando a lo que es el análisis factorial. ¿Qué sucede con esta técnica? ¿Qué es lo que nos aporta? Principalmente un alto poder de reducción de datos. Muy utilizado en psicometría para validar informes de autorreporte. Representa un puente científico, dado su apego a la estadística con el método científico y la complejidad, la amplia complejidad de la conducta, del comportamiento humano. Y para la investigación social, pues tiene la ventaja de ofrecer marcos interpretativos ajustados a culturas y grupos específicos, ¿no? Entonces, bueno, estas son las bondades del análisis factorial. Ahora, esta diapositiva no es mía, pero igual me sirve para explicarles, ¿no? Mejor qué es lo que hace el análisis factorial. Aquí vemos un listado de más de 3 docenas de aspectos que incluyen el estilo de vida. Estilo de vida, imagínense qué amplio puede ser un estilo de vida. Pues bueno, el análisis factorial lo que ofrece es agrupar, basándose en datos de muchísimas aplicaciones, en categorías, factores o dimensiones que nos facilitan entender el fenómeno que estamos estudiando. En este caso, se identifican 7 factores del estilo de vida. Y estamos hablando nuevamente de grandes volúmenes de datos que el análisis factorial agrupa
descarta a algunos que matemáticamente no tienen un comportamiento adecuado. Esto produce mayores confiabilidad y validez y practicidad, porque son menos reactivos que contestar. Brinda mejores marcos de interpretación y, pues, a través de otro tipo de análisis factorial, que es el confirmatorio, permite el perfeccionamiento de instrumentos de medición. Aquí, nuevamente, vemos cómo una serie de ítems o características pueden ser agrupadas y conforman una todavía más general. Muy bien, eso es todo de análisis factorial. Ahorita les quiero hablar del instrumento que se adaptó, que es el instrumento de riesgo suicida adolescente. Así le puso Campos y Campos. Él es el doctor Ramón Mauricio Campos Campos, es un médico psiquiatra tico. Él desarrolló su especialidad en su país, en Costa Rica, y en su trabajo para la obtención del grado presentó, pues, lo que es este instrumento. También es quien fundó la Asociación Costarricense de Estudios y Prevención del Suicidio. Y bueno, era necesario adaptar este instrumento para población yucateca. No teníamos en Yucatán algún instrumento que lo midiera, o en México. La verdad es que sí, ¿no? Uno revisa diferentes catálogos de instrumento y podemos encontrar adaptaciones de pruebas de Beck. Está de 1988, la adaptación de Lázar y Saltiel, y también una más reciente, Potencialidad Suicida. Esta no está adaptada, esta la diseñó un mexicano. Y pues todas ofrecen diferentes ventajas. Sin embargo, pues a partir de la consulta de bibliografía que se hizo, se eligió este instrumento por el proceso de construcción que llevó Campos y Campos. Permítanme explicárselos. Primero hizo una revisión de la literatura y él deliberadamente estableció 4 categorías con las cuales él explicaba que se podía explicar el riesgo suicida. Factores de riesgo propiamente, creencias, factores que lo precipitan, factores protectores. 4 categorías de inicio. Había que medir estos aspectos para detectar el riesgo suicida. Posteriormente, él analizó las alternativas de medición disponibles y estudió pruebas específicas que medían el riesgo suicida y pruebas no específicas que medían cuestiones asociadas como depresión, ansiedad, desesperanza, sentido de la vida, ¿no? Entonces ahí pues ya tenía un background muy importante de lo que estaban logrando los instrumentos presentes. Posteriormente consultó a expertos en el campo de la psiquiatría, en niños y adolescentes, y también se asesoró con un psicólogo psicómetra para cuestiones de medición. Y pues este es el resultado del trabajo de Campos y Campos. Él creó una prueba de 107 reactivos, les repito, para detectar riesgo adolescente, y identificó 7 factores teóricos, y ahí aparece la cantidad de reactivos destinados para cada factor, ¿okay? Esto es lo mismo, esquematizado de otra manera. Él decía que el riesgo suicida adolescente tiene 7 componentes. Bueno, en sus datos de validación del instrumento, pues él obtuvo una consistencia interna de 0.964, muy alta, que se puede explicar por el número de reactivos que manejó. Él explica que su instrumento está validado por 4 vías de validez: de facie, al consultar a los expertos; de contenido, al manejar población costarricense; de criterio, al asociar su prueba con el test de Zoom, que medía depresión, una prueba no específica; y validez de constructo, cuando él define la estructura a partir de la consulta de literatura que les platiqué. Ahora, este dato es muy importante. Campos y Campos solo aplicó su prueba a 110 adolescentes, usuarios de servicios de salud en Costa Rica, clínicas de salud le llaman. Su muestra estuvo equilibrada en cuanto a hombres y mujeres,
Esta prueba se aplicó en adolescentes de alrededor de 14 años, el más chico 12, el más grande 18, y él hizo un análisis factorial en donde identificó 3 factores: actividad suicida, depresión y estrés vital. Pero había un problema importante, que con 110 sujetos para 107 reactivos, pues es insuficiente. Si tú quieres hacer un análisis factorial, tienes que tener por lo menos 5 sujetos por cada reactivo. Entonces necesitaba una muestra de más de 500, así es. Entonces, aún así, él presenta desde mi punto de vista, un instrumento, un catálogo de reactivos muy interesantes por la forma en la que él estructuró su prueba, aunque de momento le hicieran falta pues fundamentos empíricos para validarla, ¿no? Ahora, ¿qué hicimos aquí en Yucatán? Bueno, pues agarramos la prueba de campos y campos y la aplicamos en secundarias públicas. Una en el municipio de Aquil, en el sur de Yucatán, ahí aparece señalado Aquil, y otra en una secundaria pública del sur de Mérida. Ahora, nosotros afortunadamente tuvimos la oportunidad de encuestar a 670 estudiantes. Sobrepasamos el límite deseable, ¿no? O sea, ya teníamos las condiciones para hacer un análisis factorial, y había también equilibrio en cuestión de género y en cuestión de personas por, le llamamos ecosistema cultural, ¿no? Ecosistema cultural Aquil, ecosistema cultural Mérida, rural, urbano. Y bueno, 107 reactivos contestados por 670 personas. Hicimos la base de datos, la metimos a SPSS, hicimos un análisis factorial con esas características que aparecen ahí y obtuvimos un índice de Kaiser-Meyer-Olkin de 0.916. Con 0.800 nos bastaba, pero bueno, fue bastante aceptable para hacer el análisis factorial. Y aquí empiezan los recortes importantes. Resulta que la cantidad de categorías fueron 6 y solo se necesitaron 62 reactivos para medir esas 6 categorías. O sea, lo que les decía del análisis factorial te permite la reducción de reactivos. 45 reactivos se descartaron a partir de este análisis y nos quedaron en 6 categorías, y estas son los nombres de las 6 categorías. Más específicamente, se pusieron, o más bien sobrevivieron ese número de reactivos para cada categoría. La mayor fue la de conducta e ideación suicida, y pues bueno, les quiero explicar más o menos de qué se tratan todas estas categorías, que repito, fueron emanadas de las respuestas de los sujetos. No fui yo quien dispuso esta estructuración de categorías, sino fueron los conglomerados que arrojaron los datos de todas estas muchachas y muchachos de secundaria. Entonces, la primera categoría, conducta e ideación suicida. Con conducta habían reactivos que hacían referencia a la autolesión, a la elaboración de cartas póstumas, a la búsqueda en internet de métodos de aniquilación, y en cuanto a ideación, pues habían una serie de sentimientos e ideas. Aquí hay algunos reactivos tipos, voy a leer un par: me siento inútil, o he pensado en un plan o método para matarme. Esos eran algunos ejemplos. Luego está la depresión y ansiedad, sintomatología asociada, más fácil, algunos reactivos al azar: a menudo no siento deseos de comer, me siento mal por no poder llenar las expectativas de los demás. Ahora, en la categoría de factores protectores, esta es una categoría muy importante porque es una categoría positiva. Hablaba de cómo hay cuestiones como la familia, como el optimismo, la felicidad, las redes sociales activas, la recreación, que te alejan del riesgo suicida. Algunas preguntas: siento que puedo confiar en las personas de mi familia, a menudo disfruto con lo que hago, cuento con un grupo de amigos para divertirme, ¿no? Autoestima, bueno, estos ya vienen los factores pequeños, pero que se consolidaron como tales. Afecto y valía,
tanto de uno mismo hacia sí mismo, y de los demás hacia uno mismo. Algunos reactivos: la mayoría de la gente me aprecia, soy una persona valiosa. El siguiente factor: bullying o mobbing. Mobbing. Algunos ejemplos: me agreden verbal o físicamente en el lugar donde estudio o trabajo. Para todos los que... Bueno, el bullying es un término sumamente popularizado en los últimos 10 años. El mobbing es lo mismo que el bullying, nada más que en un contexto laboral, ¿no? Y como los reactivos hacen referencia a escuela o trabajo, pues por eso la categoría se nombró de esa manera. Finalmente, reactivos de ira y agresión, enojo y conducta violenta a raíz de frustración eran los siguientes. Y bueno, esta es una gráfica descriptiva, la única gráfica descriptiva que pongo. La verdad es que el panorama general de las escuelas no es así funesto, no es nefasto. Las categorías que tuvieron mayor porcentaje fueron las de factores de protección, afortunadamente, y la de autoestima, por encima de ideación suicida y de depresión y ansiedad. Sin embargo, para todos los que estamos interesados en promover la salud o un mejor ambiente social, pues precisamente los números de las dos primeras categorías son a los que tenemos que enfocar, auxiliar, apoyar, ¿no? Conocer más para ayudar mejor. No sé qué pasó. Sí, bueno, entonces, en términos generales, hubo una reducción de categorías de 7 a 6, una reducción de reactivos y una... Ándale, la anterior. Ándale, este es el comparativo que quería que vieran. Se redujeron los reactivos, la consistencia interna se redujo. O sea, muchas veces tiene que ver con el número de reactivos, pero sigue siendo aceptable. La varianza explicada fue de 44% y las muestras, la diferencia en las muestras que ya les platicaba. Ahora, ¿para qué se puede usar esta información? Bueno, tema muy importante, porque por eso les manifesté en primera instancia que se trata de compartir, porque si no usamos esta información, va a quedar en un reporte ahí y el esfuerzo de nadie se va a fructificar, ¿no? Se tiene que compartir, es una estafeta que hay que pasar. En primera instancia, ahí hay 2 regiones del estado que se monitorean. Estaría excelente que hubiera una tercera en el oriente del estado, como para tener una muestra mayor, ¿no? Valladolid, Tizimín son lugares tentativos en donde se podrían recoger datos y hablar ya no de una adaptación, sino de una validación para población yucateca. También está la posibilidad de hacer versiones breve, intermedia y larga, partiendo de que esta sería la larga, porque pues hablando de la época de la revolución de las comunicaciones, ahorita hay algunas herramientas como la que te ofrece Forms de Microsoft, a reserva de que encontremos otra mejor, que te va a permitir, que nos permitiría encuestar en línea, encuestar en dispositivos específicos, pensando que pues hay una relación innegable entre los adolescentes y los gadgets actualmente. Y bueno, también otra posibilidad es acompañar todos estos reactivos con un complemento de deseabilidad social, que es un complemento psicométrico que te mide la actitud y la honestidad del individuo a la hora de contestar los reactivos, lo cual pues aumentaría, pienso yo, la certeza en el uso de este instrumento, porque aparte, dependiendo del puntaje del individuo, una aplicación te la puede cancelar, ¿no? Este recurso, ¿no? Cuando se están falseando datos. Y lo central, este instrumento tentativamente puede detectar casos que ameriten atención en un momento muy oportuno. Y esto es sumamente útil para tutores de grupos de secundaria, para orientadores, para psicólogos, para docentes, ¿no? Que te permita este marcaje de personas que están en una etapa de la vida en donde se está consolidando la personalidad para intervenir en ese momento.
También puede funcionar como complemento a entrevistas de profesionales, cuando estos profesionales, psicólogos, psiquiatras, orientadores, quieran ahondar o sospechen acerca de una problemática de este tipo, te puede, pienso yo, brindar un perfil bastante interesante. Y pues bueno, también está como herramienta para compartir con, para enriquecer diseños de investigación que nos permitan clarificar toda esta complejidad macro y micro de la que se hacía referencia que tiene el suicidio. Y pues bueno, quiero finalmente hacer una atenta invitación, ¿no?, pues a los profesionales, a los investigadores de la red social, de la Red Peninsular de Prevención del Suicidio, para colaborar interdisciplinaria y conjuntamente con esta herramienta y estos datos que están verdaderamente a disposición de todos ustedes. Finalmente, quiero agradecer mucho a Maribel Góngora y a Cintia Navarrete, cuyo trabajo pues, es la piedra angular sobre la que se construyó este proyecto de adaptación a la UNAM, al PAPIT, y a la doctora Laura Hernández por su inclusión en el equipo de trabajo. Y pues eso es todo. Gracias. Agradecemos al doctor Luis Alberto Vázquez Pérez y hacemos entrega de su reconocimiento, así como también de las chicas que lo estuvieron ayudando, Maribel y Cintia Navarrete. Te entregamos. Y